Hola mis amados hermanos, muy buenas tardes. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús. Sean bienvenidos a esta enseñanza. ¿Cuántas veces el Señor Jesús iba a las sinagogas, a las aldeas, a los pueblos y enseñaba? El libro de Apocalipsis dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Amada Iglesia, estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero quiero decirte que Dios tiene el control. Pase lo que pase, esté lo que esté pasando, Dios tiene el control. No porque veas que suceden cosas malas, es que Dios ya perdió el control, no. Dios tiene el control. Y en medio de todo esto, ¿qué está buscando Dios? Un pueblo que aprenda a escuchar. Un pueblo que escuche la voz de Dios en medio de los tiempos que estamos viviendo. Así es que, en el nombre de Jesucristo, hoy te tengo una enseñanza que tiene que ver con el escuchar. Y vamos a ver lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche, ¿verdad? Vamos a orar. Te invito a que oremos. Sean todos bienvenidos de donde se estén conectando los que son de la Iglesia Tabernáculo en la Roca, pero también se conectan muchos hermanos de diferentes lugares y a todos les damos la bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú haces salir el sol sobre buenos y malos. Gracias, Dios, porque cada día que estamos viviendo son oportunidades tuyas para que te busquemos. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y queremos pedirte que nos des entendimiento para que la palabra de verdad esté bien, Señor, puesta en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, se habla mucho de que no hay agua, de que hay estados de la República donde ya están hablando de una sequía. Te quiero decir, todo esto ya estaba anunciado. Cristo ya nos había hablado en palabra profética. Pero te estoy diciendo que esto no quiere decir que Dios ya perdió el control, para nada. Dios tiene el control de todo. ¿Y sabes por qué hay sequía? Hermanos, acuérdate que los juicios de Dios, el juicio de Dios comienza por su casa, por su iglesia. Y si hay familias cristianas que no tienen agua, es un juicio de Dios. Y hay que revisar la palabra para que veas qué te dice Dios, por qué está faltando la lluvia, por qué está faltando el agua. Y bueno, en una de las porciones de la Biblia dice: porque mi pueblo ha descuidado mi casa. Entonces, Dios lo que hace es tratar a su iglesia mediante juicios. ¿Qué es un juicio? Un trato de Dios porque quiere corregir algo que estamos haciendo mal o porque nos quiere llevar a algo mejor. Pero finalmente nosotros debemos aprender a escuchar. El tema de esta tarde es escuchar. Aquí está con letras grandes: escuchar. Salmo 85:8. Vamos a la siguiente diapositiva
Porque ahí te tengo el Salmo 85:8. Mira cómo dice el Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová. ¿Estás escuchando? Amén. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová. ¿Por qué dice esta versión el Dios Jehová? Es como decir el gran yo soy, el Dios todopoderoso. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová. Fíjate bien, porque hablará, y te pongo con letras azules, paz. ¿A quién? A su pueblo. Aleluya. Pero cómo todo está de cabeza, pastor, y mire, ¿cómo que paz? Dice, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Y sabes cómo termina? Me llamó mucho la atención este texto. Dice, para que no se conviertan a la locura. Fíjate lo que Dios nos está hablando en esta tarde. En medio de tantos juicios, en medio de tantas situaciones, Dios quiere hablarte su paz. Amén. Aleluya. ¿A quién? A los que somos su pueblo, a los santos, amén, para que no se conviertan a la locura. ¿Sabes qué es la locura? La insensatez. El vivir alocadamente. A ver, tenemos que hacernos preguntas. ¿Cuántos cristianos se están volviendo a la locura? No, pastor, eso estaría mal que usted lo diga. ¿Cuántos cristianos se están volviendo a la locura? Se están convirtiendo. ¿Sabes por qué? Porque no están escuchando a Dios en medio de estos tiempos. ¿A quién estás escuchando, iglesia? La palabra escuchar tiene su significado. Vamos a volver a leer Salmo 85:8. Escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Hermano, ¿cuántas cosas enloquecen? ¿Cuántas cosas te llevan a vivir una vida que no es la que Cristo te está ofreciendo? Salmo 85:8. Esto es lo que te está diciendo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a la siguiente diapositiva. Te voy a llevar a la siguiente diapositiva. ¿Qué es escuchar? Y aquí es pertinente que pongas atención lo que te estoy mostrando. ¿Qué es escuchar? Número 1, es prestar atención a lo que el Señor dice. ¿Dónde, pastor? En la Biblia. Escuchar es prestar atención a lo que el Señor, Dios, Jesucristo, te dice en su palabra. Cada día hay un mensaje de Dios para ti. Él quiere hablar paz a tu corazón y no quiere que nos convirtamos a la locura. La locura puede ser el desenfreno, el hacer las cosas mal, el hacer las cosas alocadamente. Hermano. Número 2. Escuchar es seguir y atender el consejo de Dios. Es bueno y es pertinente que vayas tomando nota de todas estas cosas. Hermano, tú tienes la autoridad de Cristo de hacer que las cosas se sometan cuando tú sabes escuchar. Escuchar es seguir y atender el consejo de Dios. ¿Dónde viene el consejo de Dios? Aquí en la Biblia. Cuando un pastor está dando consejería o está escuchando las situaciones de los congregantes, el pastor debe dar el consejo de Dios a través de la Biblia. ¿Qué es escuchar? Es seguir
y atender al consejo de Dios. ¿Cuántos consejos Dios nos está dando en este tiempo? Cuando empezó la pandemia, nos dio un consejo y nos dijo: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, escóndete un poco en tanto que pasa la indignación. Ese fue un consejo de Dios. ¿Cuántos atendieron al consejo? Empezaron a venir enfermedades y mira cuántas enfermedades hay. Hermano, aún en medio de este juicio, Dios sigue hablando. ¿Qué está diciendo? Su consejo. Vamos en el número 2. Número 3. Escuchar es actuar con docilidad. ¿Qué tan dócil eres a la palabra de Dios cuando Dios te está hablando? En esta tarde Dios ya te está hablando. Te empezó a hablar con el Salmo 85:8 y te está diciendo: escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo, ¿verdad? Y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. Hermano, ¿por qué el salmista escribió esta oración? ¿Por qué escribió este texto? Porque él se daba cuenta de lo que puede ser la locura y lo que puede ser la paz. A ver, es necesario que entendamos. Tú puedes estar pasando las peores situaciones. Escúchame. Una enfermedad, una situación grave, un problema de economía, no lo sé. Pero aún ahí, Dios quiere que lo escuches. Hermano, ¿qué es escuchar? Número 1 es prestar atención a lo que el Señor dice. ¿Dónde? En su palabra. 2 es seguir y atender el consejo de Dios. ¿Dónde está el consejo de Dios? En la Biblia. Ajá. Mira, te voy a dar un consejo. Hay un versículo que dice: el que no trabaje, no coma. Es bueno trabajar. Y más, está en la Biblia, mi amado hermano. Número 3 es actuar con docilidad a la palabra de Dios. Hermano, ¿qué tan dócil eres cuando escuchas la palabra de Dios? ¿Estás aquí? ¿Qué estamos hablando en esta tarde? Escuchar. Ahora te voy a llevar a un pasaje, está aquí también escrito, Deuteronomio capítulo 6, versículos 3 y 4. Te recuerdo que cuando nosotros estudiamos la doctrina, ¿qué es la doctrina? La palabra de verdad, la palabra pura, que te puede ayudar, que te puede edificar. Mira, iglesia, Deuteronomio 6, 3 y 4 dice: oye, pues, oh Israel, Israel es la figura de la iglesia. Por eso ahí te la estoy poniendo con letras rojas. Oye pues, oh Israel, oye pues, oh iglesia, y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué tengo que poner por obra? Los mandamientos de Dios. Y mira lo que dice con las siguientes letras en azul: para que te vaya bien. Señor. Pastor, ¿por qué no me salen las cosas bien? ¿Estás oyendo? ¿Estás escuchando? ¿Estás siguiendo el consejo? ¿Estás prestando atención a lo que Dios te está hablando en este tiempo? Hermanos, para que te vaya bien, ¿en dónde? En la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes cuál es la tierra que fluye leche y miel? La iglesia. La iglesia, hermano, es el lugar a donde Dios congrega a los santos y les enseña las verdades para que cuando los cristianos ponen en práctica los mandamientos, les vaya bien.
Y luego dice, y os multipliquéis. ¿Sabes de qué está hablando? De crecimiento. Entonces Dios está diciendo, oye pues iglesia, oye pues Israel, cuida de poner por obra todos mis mandamientos para que te vaya bien en la tierra a donde yo te llamé, mi iglesia. Aleluya. Y os multipliquéis. Ya te dije que la palabra multiplicar habla de crecimiento, habla de edificación. ¿Para qué crees que vamos a la iglesia? Para ser edificados. ¿Para qué crees que vamos a los cultos? Para crecer espiritualmente. Bien, Señor. Entonces, la iglesia tiene 3 propósitos. Toda iglesia cristiana debe de tener 3 propósitos. Si una iglesia no cumple estos 3 propósitos, entonces no es una iglesia verdadera. Número 1, debemos ser habitación. Número 2, debemos proclamar el Evangelio de Cristo Jesús. Y número 3, ¿qué crees? Tenemos que ser una iglesia que haya y que tenga disciplina. Eso, hermano, es la revelación de Dios. Dios te revela las cosas para que tú vivas en disciplina. 3 cosas, 3 aspectos que debe de cumplir una iglesia. Si tú como iglesia no estás cumpliendo estos 3 propósitos, no estás trabajando y viviendo como iglesia. Y es importante. Dice este texto al final, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Gracias, Señor. Oye, Dios no duerme. Mira, tú te podrás estar sintiendo mal, podrás tener no sé cuántas cosas, pero aún tienes que aprender a escuchar. Amén. Señor. Así es que en el nombre de Jesús, ¿de qué estamos hablando? De escuchar. Ya vimos, hermano, qué es escuchar. Lo vamos recordando, hermano, es prestar atención, es seguir el consejo, es actuar con docilidad a la palabra de Dios. Vamos a ver la siguiente diapositiva, Juan 6:63. Juan 6:63. Fíjate lo que Jesús está hablando, y es importante que tú aprendas a mirar los contextos de la palabra de Dios. Yo te pongo un texto, pero tienes que aprender a ver versículos arriba y versículos abajo para que entiendas el contexto de por qué Jesús está hablando determinadas cosas en la Biblia. Aquí te estoy llevando a Juan 6:63 y mira lo que Jesús les está diciendo. El Espíritu, y con E mayúscula, Espíritu, es el Espíritu de Cristo. El Espíritu es el que da vida. Aleluya. Hermano, y de aquí podemos sacar muchas enseñanzas. ¿Tú en qué andas? ¿En la carne o en el Espíritu? Hermano, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada te va a aprovechar. Y mira lo que dice más adelante en este texto. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Hermano, cuando tú escuchas la palabra de Dios, la palabra es espiritual. Señor. Y lo que está haciendo la palabra de Dios cuando tú la escuchas, está alimentando tu espíritu. El espíritu de Cristo que está en ti. Porque necesita ser edificado. Cuando tú aprendes a hacer esto, hermano, tu alma se empieza a someter. Fíjate bien, fíjate mis manos. Este es el espíritu y este es el alma. Cuando tú, hermano, estás siendo dócil a la palabra de Dios, el espíritu se pone por arriba y el alma se somete. ¿Y sabes qué queda hasta abajo? El cuerpo. Gloria a ti, Señor. Ay, es que me duele la cabeza. Hoy no voy a poder ir al culto. Hermano, ¿quién te está dominando? El cuerpo.
el alma. Hermano, ¿y por qué no dices, me duele la cabeza, pero aún así me voy al culto? Aleluya. Yo he tenido malestares y así me voy al culto a predicar. Y cuando acaba el culto ya no tengo dolores, ya no tengo malestares. Gloria al Señor. Hermano, fíjate lo que nos está diciendo la palabra. Estamos hablando de escuchar. Hoy quiere Dios que aprendas a escuchar. El Espíritu es el que da vida. Cuando se te está predicando la palabra en este momento, el Espíritu de Cristo, ¿sabes lo que está haciendo? A través del Espíritu Santo, hermano, está hablando vida a tu corazón. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritus, son espirituales. Sí, Señor. La palabra de Dios, mucha gente dice, es que no la entiendo. La palabra de Dios no se entiende, se discierne. La palabra de Dios se vive. Señor. Cuando tú recibes una instrucción de Dios y la practicas, entonces viene entendimiento. Si tú no practicas lo que dice la Biblia, no va a venir entendimiento a ti. No va a venir vida. Por eso Jesús les está hablando. Oye, pero otro día te voy a hablar de este pasaje porque estaba yo leyendo el contexto y el Señor Jesús tuvo que hablarle a sus discípulos y fuerte. Porque el Señor Jesús les estaba hablando de que tenían que aprender a comer el pan del cielo. Y les dice en uno de los versículos, sus padres comieron el maná y murieron. El que come mi carne, así dice Jesús en uno de los versículos, tiene vida. Pero ¿sabes qué hicieron estos discípulos que estaban oyendo este contexto o esta palabra? Dijeron, ¡ay, esta palabra es muy dura, no la podemos entender! ¿Y qué crees que empezaron a hacer? Sus discípulos, sus 12, empezaron a murmurar. ¿Cuántas veces cuando tú no entiendes una palabra empiezas a murmurar? Sí. Cuidado. Mira lo que dijo Jesús. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, cuando tú aprendes en Cristo Jesús a escuchar la palabra de vida, tu alma se somete y tu cuerpo también. Gloria a Dios. El Señor. Hermano, es importante que leamos la palabra de Dios. Mira, Sí. te voy a llevar porque es pertinente. Juan 6. Vamos a ver lo que dice Juan 6. Y te voy a leer lo que dice lo que está aquí, el 63. Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y mira, ¿de qué les estaba hablando Jesús? El contexto viene, hermano, desde versículos antes. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Porque mi carne está hablando de la comida espiritual. Es verdadera comida. Y mi sangre es verdadera bebida. También está hablando de la figura de cuando tomamos la cena del Señor. Sí. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. La palabra comer, hermano, tú cuando comes, cuando tienes hambre,
Pero, ¿qué tipo de comida comes? ¿La que te sacia o la que te alimenta? Mucha gente come comida chatarra porque tienen hambre, unas papitas, un gansito o aquí, pero esa comida no te nutre. Cristo está hablando de la comida verdadera, que es su palabra. Aleluya. La palabra es la verdadera comida que nutre, hermano. Señor. Fíjate todo lo que está hablando el Señor Jesús. 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Está hablando del que come la palabra de verdad, hermano. 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres. Comieron el maná y murieron. El que come de este pan, la palabra de Dios, vivirá eternamente. Aleluya. Hermano, 60, mira lo que pasó cuando estaba hablando estas palabras. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Porque no la entendían, hermano. Ellos estaban pensando que se tenían que comer la carne física de Jesús, y Jesús no estaba hablando de eso. 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? En otra versión dice, ¿esto te hace que te escandalices? Y llega al 63, hermano. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, pero está hablando de tu carne. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué es y cuál es el resumen de este pasaje, Juan 6:63? ¿Qué estás comiendo diariamente? Señor. Hermano, ¿a quién estás escuchando? ¿A lo que dicen las noticias? ¿A lo que dice el TikTok? ¿A lo que dice el Facebook? ¿A lo que dice el YouTube? ¿O a lo que dice la palabra de Dios? Acuérdate que Dios dice, no quiero que mi pueblo se vaya a la locura, que no se convierta a la locura. Para que no nos pase eso, hermano, tenemos que escuchar. Y lo que nos está diciendo Dios es, come mi palabra, escúchame, tienes que comer mi palabra. No me digas que no tienes tiempo para leer mi palabra. Mi palabra no es como el periódico, mi palabra no es como la revista, dice el Señor. Mi palabra no es como un libro de literatura. Mi palabra te da vida. Aleluya, gloria a Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Señor. Y esto es lo que quiere que escuches el Señor en este tiempo. ¿Para qué? Para que no te conviertas a la locura de muchos, hermano. Sí, Señor. Ahora en las iglesias ya no le llaman culto. Ahora le llaman conferencia. Sí. Al templo ya no le llaman templo. Ahora le llaman auditorio. Hermano, están volviendo a la locura. La palabra dice casa de Dios, templo, congregación, iglesia, predicación. O ya no le llaman predicación, le llaman conferencia. Hermanos, ¿cuánto pueblo de Dios está cayendo en la locura de este mundo, hermano? Vamos a la siguiente diapositiva. Dios te da una advertencia. La Biblia te va a mostrar pasajes de advertencia. La advertencia, Dios nos está diciendo por qué es importante escuchar, prestar atención, seguir el consejo
y actuar con docilidad. ¿Por qué es importante? Esto que está aquí fue lo que te puse en la tercera diapositiva, cuando te definí lo que es escuchar. Hermano, ¿por qué es importante escuchar a Dios? ¿Por qué es importante prestar atención al consejo de la palabra de Dios? ¿Por qué es importante actuar con docilidad, hermanos? Vamos a ver el siguiente texto, porque mira lo que está pasando y esto ya está escrito y no te espantes, es parte de lo que Jesús dijo a través del apóstol Pablo. Primera de Timoteo 4:1. ¿Lo leemos juntos, por favor, iglesia? Como dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Estás mirando que en este texto está la palabra escuchar? Sí. ¿Por qué es importante escuchar el consejo? Escuchar a Dios, prestar atención, ser dóciles por lo que ya está dándose en este tiempo. Una vez más, todos juntos. Primera de Timoteo 4:1. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, con letras rojas te lo puse, escuchando a espíritus de error. Di conmigo la palabra error. Y a doctrinas de demonios. ¿Dónde está escrito esto? Primera de Timoteo 4:1. Hermano, ¿viste la advertencia de la anterior diapositiva? ¿Por qué es importante escuchar a Dios? Porque muchos van a apostatar. Muchos van a escuchar a espíritus, hermano, de error. Siguiente diapositiva. Te voy a explicar lo que es apostatar. Apostatarán de la fe. Mira cómo se define. Abandonarán o romperán públicamente con los principios del Evangelio. Abandonarán, esto es apostatar. Van a romper públicamente. ¿Qué quiere decir públicamente? Hermano, que todo mundo se va a dar cuenta con los principios del Evangelio. ¿Sabes cuál es el principio del Evangelio? Es salvación. Pero ¿sabes qué lleva el principio del Evangelio? Obediencia. Hermano, apostatarán de la fe quiere decir que renunciarán a la sana doctrina. En verde, no seguirán los caminos. ¿Cuáles caminos? Las maneras de Dios, de cómo hacer las cosas. Por eso te dije, ahora ya no se llama pastor, ¿sabes cómo le llaman? Coach. Hay una universidad que está invitando a que vayan los pastores y que tomen cursos, y cuando toman este curso ya no son pastores, ahora son coach. Y el coach va a dar conferencia. ¿Dónde? En el auditorio. ¿Con quién? Y hermano, ¿qué está pasando? Están apostatando, hermano. Porque están rompiendo públicamente con los principios del Evangelio. Y con letras negras dice, cambiarán en las opiniones. Es muy triste. Yo te voy a llevar a un versículo, Juan 7:17. Mira lo que Jesús estaba hablando y escucha lo que dice Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién dijo esto? Cristo. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios.
o si yo hablo por mi propia cuenta. Hermano, este versículo te debe de quedar muy claro. El que quiera hacer la voluntad de Dios tiene que permanecer en la doctrina de Dios. ¿Qué es apostatar? Todo lo que está aquí. ¿Sabes qué también es apostatar? Van a empezar a renegar. ¿Qué es renegar? Quejarse. Ay, ¿y por qué me va así? Ay, hermano, renegar es como ya no aceptar el trato de Dios. ¿Por qué tengo tantas pruebas? Eso es renegar. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Eso es renegar. Hermano, hay muchos ejemplos que te tengo que poner. Por eso, hermano, es lo que Dios te está diciendo en esta tarde. Quiero que escuches para que no te vuelvas a la locura. Gloria a Dios. Qué bendición es tener la palabra de Dios. Qué bendición es tener la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que dice, apostatarán de la fe. Vamos a repasar qué es apostatar. Abandonarán o romperán públicamente con los principios del Evangelio. Renunciarán a la sana doctrina. No seguirán los caminos del Señor. ¿Qué son los caminos? Las maneras de cómo se hacen las cosas en la iglesia, hermano. Cambiarán en las opiniones. Por eso hoy en día vas a escuchar a mucha gente que dice, yo opino. Hermano, no es nuestra opinión, es lo que dice Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Y fíjate que es apostatar, van a empezar a renegar, quejarse, a ya no estar de acuerdo. La palabra renegar es cuando ya no estás de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios y lo quieres cambiar. Hoy en día mucha gente dice, fíjate cómo están cambiando sus opiniones porque no escuchan la voz de Dios. Te repaso uno de los versículos de Deuteronomio. Dice que guardemos los mandamientos. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Sabes qué opinión tienen hoy en cuanto al diezmo? Mucha gente. Y te estoy diciendo su opinión. Porque no es el consejo de Dios. La opinión de ellos dice que ya estamos en la gracia y que en la gracia no se debe de diezmar. ¡Qué bárbaros! No han escuchado lo que dice la palabra. Para que te vaya bien. Hermano, eso es apostatar. Cambiar la palabra, el consejo, por tus opiniones. Fíjate bien, eso es lo que significa. ¿Estamos aquí, amada iglesia? Aleluya. Gracias le damos a Dios por la palabra, porque su palabra nunca vuelve vacía. Cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no va a pasar. Hermano, vamos a ver lo que dice el siguiente texto. Santiago capítulo 3 y versículo número, es el 14, mira. Vamos a ver Santiago 3, 14. Vamos a ver algo. Te voy a poner primero el 15 y luego vamos a regresar al 14. Fíjate cómo dice la palabra. Estamos hablando que en los postreros tiempos, ¿qué va a pasar? ¿Ya leíste el texto de 1 de Timoteo 4, 6? Muchos apostatarán ¿de qué? De la fe. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error. ¿Verdad? Y bueno, vamos a ver, ya vimos lo que es, hermano, apostatarán de la fe. Ahora vamos a la siguiente diapositiva. Después vemos el texto, por favor. Escuchando espíritus de error. Fíjate lo que son los errores. ¿Qué es un error? Es importante que definas qué es un error. Es cuando van a empezar a crear conceptos equivocados o juicios falsos. Ya no hablan la palabra, ahora son sus propios conceptos. ¿Verdad?
Vas a escuchar en algunas iglesias a hombres que dicen tengo derecho a ser feliz y como ya no soy feliz con esta esposa, me divorcio y ahora me voy a casar con otra porque tengo derecho a ser feliz. Están creando sus propios conceptos. Eso es lo que la palabra nos está hablando sobre el error. Crearán conceptos equivocados o juicios falsos, opiniones falsas. Hermano, esto es el error. Son espíritus de error, hermano. ¿Por qué? Porque no escuchan la voz de Dios, porque no atienden al consejo, porque, hermano, no son dóciles a la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa es los espíritus de error? Hermano, las acciones. Las acciones empiezan a ser desacertadas o equivocadas. Fíjate lo que es el espíritu de error. Cuando las acciones de una persona empiezan a ser desacertadas o equivocadas. ¿Por qué? Porque no han escuchado. ¿Dónde nos podemos apoyar? En dos pasajes. Primera de Juan 4:6 y Santiago 3:15. Vamos a ver el primero. Primera de Juan 4:6. Fíjate bien lo que nos dice la palabra. Nosotros somos de Dios. Esto estaban hablando los que predicaban en ese tiempo. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y te lo estoy poniendo con letras azules. El que conoce a Dios oye la voz de Cristo, oye la voz del que está dirigiendo el ministerio, oye la voz del Espíritu Santo. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Vamos a clarificar. Cuando tú veas que alguien no oye lo que dice la palabra de Dios, entonces no conoce a Dios. Aquella persona que no hace lo que dice la palabra, no conoce a Dios. Porque no le oye, no lo escucha. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de... Entonces, ¿qué está diciéndonos la palabra en esta noche? Que escuchemos bien al Señor, porque en este tiempo, hermano, ya está la apostasía. ¿Y qué es apostasía? Ya viste las definiciones, hermano. Vamos al siguiente texto, Santiago 3:14. Es importante que veamos esto, hermano. Dice, pero si tenéis celos amargos, amargura. ¿Cuántas veces estando en la iglesia tu forma de pensar es amargosa, con celos amargos? Pero si tenéis celos amargos, y luego dice, y contención en vuestro corazón, cuando todo lo quieres discutir, todo lo quieres contender, cuando se predica una palabra, la palabra se recibe con humildad. No se cuestiona. No le preguntas al de al lado, ¿tú qué piensas de lo que está predicando el pastor? Esto habla de que hay contención en tu corazón, de que tienes celos amargos. Y dice la Biblia, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. ¿Qué está diciendo la palabra? Es que la realidad es que tienes celos amargos y tienes contención. Por eso quieres cuestionar la palabra de Dios. Hermano, esto tiene que ver con la apostasía. Siguiente versículo, 15. Mira lo que dice la Escritura. Porque esta sabiduría
este modo de pensar, esta manera de pensar, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal. Y no pensemos que Dios está ofendiendo cuando dice animal. Animal tiene que ver con lo natural, con el alma. Y es diabólica. Hermano, la apostasía está ya en las iglesias. ¿Con qué? Con espíritu de error. ¿Estás entendiendo? ¿Te das cuenta por qué Dios quiere que aprendamos a escucharlo? ¿Qué es escuchar? Prestar atención, seguir el consejo. ¿Y cuál es la tercera? Ser dócil a la palabra de Dios. Hermano, esto es lo que quiere Dios de nosotros. Vamos a terminar con este versículo, Santiago 3:15. Porque esta sabiduría, manera de pensar, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, o sea, de tu naturaleza, y es diabólica. ¿Dónde está escrito todo esto? En Santiago, capítulo 3 y versículo 15. A ver, ¿qué escuchaste en esta noche? Dios hablando a su iglesia. Dios nos está diciendo, ten cuidado, porque Primera de Timoteo 4, este es el tiempo en el que la apostasía está entrando a la iglesia. Muchos están escuchando a espíritus de error. ¿Por qué, hermano? Porque no están escuchando la voz de Dios. Te voy a invitar a que cantemos un canto. Solo vamos a cantar un canto. Y después de este canto voy a terminar, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cómo estás, amada iglesia? ¿Cómo está tu corazón? ¿Hacia dónde se está inclinando tu corazón? Hay un ejemplo en la Biblia de dos hermanas, Marta y María. Marta estaba afanada con muchos quehaceres. ¿Y María? Llegó el Señor Jesús y ella dijo, yo quiero escuchar. No quería decir que no le importaba el trabajo de la casa. No, sí le importaba. Pero ¿sabes qué? Ella dio prioridad. A ver, amada iglesia, ¿cuál es tu prioridad? ¿Escuchar la voz de Dios o atender tus quehaceres? Son ejemplos muy claros en la Biblia, hermano. ¿Qué representa a Marta? Una iglesia afanada. ¿Qué representa a María? Una iglesia que sabe y se sienta a los pies de Jesús para escucharle. Aleluya. Cada pasaje que tú leas, ahí te muestran muchas figuras de qué tipo de persona tú quieres ser. Si tú aprendes a escuchar a Jesús, la apostasía no va a llegar a ti. Porque van a venir esos espíritus de error. Ya están aquí. Ya están aquí. Y están tomando a muchas iglesias. ¿Estás entendiendo? Por eso es importante aprender a escuchar, hermano. Este es el mensaje de Dios. Vamos a cantar un canto, hermano, y te voy a pedir que regresemos al Salmo 85:8 después de cantar. Amén. Ven, Señor. Amén. Cerca de ti yo quiero estar. ¿Para qué? Para escuchar tu voz y aprender de ti.
estar, Sí, Señor Jesús. para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, eres mi buen pastor. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, me rindo. Aleluya. Voy a dar un repaso a toda la enseñanza, mi amado hermano, para aquellos hermanos que no se pueden conectar a tiempo. El tema de hoy es escuchar, donde está basado en el Salmo 85 y versículo número 8. Siguiente diapositiva. Aquí está el Salmo escrito. Salmo 85, 8 dice: escucharé lo que hablará el Dios Jehová, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se conviertan a la locura. ¿Te das cuenta lo que Dios quiere? Que en estos tiempos difíciles y de juicio no quiere que caigas en locura. La palabra locura en la Biblia se traduce como insensatez. Y Dios no quiere un pueblo insensato, loco. Dios quiere un pueblo prudente. Siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Tenemos la siguiente diapositiva, escuchar. ¿Qué es escuchar? Es prestar atención a lo que el Señor dice. 2, es seguir y atender al consejo de Dios. ¿Dónde está este consejo? En la palabra. 3, es actuar con docilidad a la palabra de Dios. Después pasamos a una cita bíblica, Deuteronomio 6, versículos 3 y 4. ¿Qué está diciendo? Oye pues, oh Israel. Y yo te puse ahí iglesia, porque Israel es la figura de la iglesia. Y cuida de ponerlos por obra. ¿Qué cosa? Los mandamientos. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Hermano, si tú cumples los mandamientos de Dios, te va a ir bien. Yo te dije hace rato, porque hay cristianos que dicen, ¿por qué no me va bien? ¿Estás escuchando a Dios? ¿Estás prestando atención? ¿Estás siendo dócil a la palabra? En la tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes qué es esto? La vida eterna. Y una figura de la vida eterna es la iglesia. Cuando nos congregamos es como si fuera la tierra que fluye leche y miel. Porque ahí opera el Señor sanidades, milagros, hermano, y muchas otras cosas. Y dice, y os multipliquéis, crecimiento, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Después pasamos a Juan 6, 63. ¿Qué dijo Jesús? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hermano, la palabra de Dios es espiritual. No la quieras entender de manera natural.
advertencia. En la palabra de Dios vas a encontrar advertencias. Sí. ¿Por qué es importante escuchar? Para que no vuelvas a la locura, no te conviertas en una persona, hermano, loca. ¿Por qué es importante prestar atención? Porque, hermano, es bueno seguir el consejo y actuar con docilidad, porque está escrito, siguiente diapositiva, en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, y te lo pongo con letras rojas. ¿Cómo? Escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios. Ya todo esto está aquí, hermano. ¿Qué es apostatar? En la siguiente diapositiva ya te lo estoy poniendo. Abandonarán o romperán públicamente con los principios del Evangelio. Renunciarán a la sana doctrina, no seguirán los caminos del Señor, cambiarán en sus opiniones y empezarán a renegar. ¿Ya viste lo que dice? ¿Qué más dice la siguiente diapositiva? Escuchando espíritus de error. ¿Qué es el error? Cuando se caen en conceptos o se crean conceptos equivocados o juicios falsos. ¿Cuántas veces tú tienes un juicio de la palabra de Dios? Falso. Porque hay un error. Hermano, cuando las acciones empiezan a ser desacertadas o equivocadas. Tenemos dos pasajes. Siguiente diapositiva, 1 Juan 4:6. ¿La lees conmigo? Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Santiago 3:14, perdón. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. 15, siguiente. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Esto es el resumen de lo que Dios. Hermano, ¿qué quiere Dios? Que aprendas a escucharlo a Él. Señor. Aleluya. Que tú sigas en el camino del Señor. Sí, mi Señor. Vamos a orar. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús. Oramos, Señor Dios, para que tu pueblo tenga oídos abiertos, para que seamos un pueblo dócil, un pueblo que escucha tu verdad. Padre, para que podamos obedecer tus mandamientos uno a uno, Señor, porque eso es para nuestro bien. Yo te ruego, Señor, que esta palabra sea sembrada en estos corazones y que dé fruto, Señor, el fruto que tú esperas. Sí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amada iglesia, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo en el culto, reunión presencial. Muchas bendiciones.